Hola actores, bienvenidos a un nuevo video en mi canal después de tanto tiempo, porque el video anterior pues era pregrabado y ya fue hace 2 semanas. Pues bueno, eso fue antes de iniciar el pre, ya lo terminé hace 2 semanas, pero pues tenía que leer libros y tomar un descanso, porque en serio era un poco complejo. Yo no podía leer libros porque tenía que estudiar todos los días, se me mezclaba la información a cada rato y tuve que leer ese libro que yo les había mencionado, que lo estaba leyendo porque había personas que estaban esperando años. Pues tuve que leerlo después, básicamente una semana después, ¿sí? Y lo leí de corrido, pero también pasó algo que no me lo esperaba. Bueno, hoy es mi cumpleaños, 21 de abril, 18 años. El libro me lo regalaron en el 2013, 2015, por ahí. Ya se imaginarán cuántos años tenía. Tal vez no era un libro para un niño, pero lo debí haber leído en la adolescencia. Ya hoy por fin cumplí esa promesa y espero que las personas que estaban esperando tanto tiempo puedan cumplir sus expectativas, porque me había mencionado que incluye también el por qué los empresarios lo escogen. Eso puede ser un poco complejo para mí porque pues yo no soy empresario. Y sí estuve un poco en contra con el personaje. Bueno, el libro es nada más ni menos que Steve Jobs de Walter Isaacson. Sí, este libro ya lleva años, es de la editorial de Bolsillo. Posiblemente es una editorial muy, pero que muy criticada por ser muy mala, pero pues, yo también la maltrataba. Pues. Ustedes ven acá un sello de fin, dobladas, por acá doblado, una página que sale, está picado por acá. Entonces yo dije, si está maltratada, ¿por qué no lo puedo maltratar bien? Pues, perdón, ponerle viñeta, subrayarlo. Entonces, eso es lo que yo hice y por esa razón tardé mucho más de lo que tardaría. Además, es por ahora el libro más largo que he leído. Nomás les digo que 100 páginas fue el equivalente de 4 horas de lectura. Increíble. Sí, en 7 días pude terminarlo. Pues bueno, espero que les guste. Vamos a iniciar primero con el autor. No voy a profundizar mucho de ello, porque considero que Walter Isaacson es importante, pero aquí el personaje que hay que destacar es Steve Jobs. Entonces, comencemos en este viaje de Apple, desde el surgimiento del fundador hasta sus últimos días y el legado que está en la actualidad. Walter Isaacson nació en 1952 en Nueva Orleans, Estados Unidos. Es un periodista, historiador y escritor de gran renombre. Fue editor de la revista Time y presidente de CNN. Además, ha sido profesor de la Universidad de Tulane, no sé cómo se diga, y es conocido por escribir biografías muy bien documentadas de figuras como Benjamin Franklin, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Jennifer Doudna y el más reciente, que es Elon Musk. No sé si leerlo, la verdad, porque a mí Elon Musk me parece un personaje muy controversial. A diferencia de otros biógrafos que idealizan a sus personajes, Isaacson se dedica a mostrar al ser humano detrás del mito. Su estilo se basa en investigar a fondo, entrevistar a todos los que le rodearon al personaje principal y sobre todo no temer mostrar sus contradicciones. De hecho, para entrevistar a Steve Jobs, ¿saben cuánto fue? 40 entrevistas. Y además, fue como una recopilación de 100 entrevistas a sus familiares, a sus compañeros, a sus rivales. Sí. Y en los últimos días, que está en el legado, que es el último capítulo, Steve Jobs le dijo, no, perdón, el tercer asalto, ya está. Steve Jobs le había dicho, seguramente en ese libro debe estar algunas cosas que no me gustan. Igual Walter Isaacson simplemente hizo así. Pero Steve Jobs le dijo que no había ningún problema, porque eso no parecía que él comprara el libro, él comprara a un editor para que escribiera cosas buenas. No, porque eso es ser humano, no es perfecto y tiene sus errores. Y eso es algo que Isaacson lo destaca muy bien en el caso de Jobs y sus demás obras. Pues bueno, entonces esa fue justamente la razón por la cual Steve Jobs lo eligió personalmente, para contar su historia, dándole acceso completo a su vida, sin censura alguna, ¿sí? Porque confiaba muy bien en el trabajo de Isaacson. Leonardo da Vinci se publicó 7 años antes, creo.
¿sí? 7, 8 años antes, por ahí. Y pues bueno, este libro se publicó en 2011, por si acaso, pero se hicieron más versiones, yo creo que tengo la de 2015. Isaacson escribe desde una época marcada por transformaciones profundas, ya sea la revolución digital, la expansión del Internet, el avance científico, la tecnología, el surgimiento de una nueva forma de liderazgo. Su obra se sitúa en una era donde las figuras históricas ya no son solo políticas o militares, sino también inventores, científicos y emprendedores. Frente a esta realidad, Isaacson ha desarrollado una visión bastante clara de que la realidad no es blanco o negro, sino que está llena de matices. Y esto con Jobs sí explota muy bien, porque Steve Jobs no fue perfecto, ningún humano es perfecto. Y ahí mostraron el pro y el contra. Para Isaacson, la literatura no es solo una herramienta para narrar hechos, sino para comprender cómo piensan los grandes personajes de la historia. Cree que el arte y la ciencia no están separados y que los grandes avances se dan cuando ambas disciplinas dialogan. Escribir sobre Steve Jobs fue perfecto, porque Steve era un innovador, obsesionado con el diseño, con la belleza de los productos, con el equilibrio entre forma y funcionalidad. Y esto Isaacson ve el arte como algo profundamente humano, y algo que también se encuentra en los códigos, los circuitos y las pantallas, cuando estos se hacen con la intención estética, tal y como lo decía Jobs. Y pues bueno, ahora vamos con la reseña de la obra como tal. La biografía de Steve Jobs, ya eso es algo muy obvio, y esto aborda pues desde la infancia hasta sus últimos días. Empezamos que en la infancia, pues bueno, él nació en 1955, a las semanas fue enviado de adopción, debido a que, pues bueno, su madre y su padre, que pues fueron padres a los 23 años. Y el padre de su madre, Johannes Schäfer, se había negado a que se casara con el padre de Jobs, Abdul Yahid. Y simplemente esperaron a que el señor muriera para que se casara, pero después se divorciaron. En ese entonces ya habían tenido otra hermana, Mona Simpson, pero cuando nació Jobs lo dieron de adopción, porque aún no estaban listos para ello. Y esto repercutió mucho en Jobs, porque cuando se enteró por medio de sus padres adoptivos, Paul y Clara Jobs, que era adoptado, pues esto mandó a que explotara mucho su conocimiento, de que se hiciera famoso, de que cambiara el mundo con el fin de que sus padres biológicos lo encontraran o simplemente dijeran, este es mío. Y eso es algo que explotó mucho a Jobs. De hecho, él siempre se había interesado por la tecnología. Paul Jobs era un mecánico. Él era veterano de la guerra y siempre trató de que su hijo fuera también mecánico. Pero a él más le gustaba la electrónica. De hecho, un vecino le había agradado mucho el experimento que él hizo de un micrófono de carbón que no necesitaba batería. Y esto era muy interesante para él, a tal punto que a los 13 años él ya trabajaba en Hewlett Packard, porque llamó al representante de Hewlett, aún seguía vivo, le pidió para crear algo y tuvo el apoyo necesario. Entonces, desde ahí él siempre le encantó mucho la tecnología y con el fin de cambiar el mundo. Entonces llega un momento en donde él pues, ya crece. También debido a la contracultura hippie, pues él prueba esos productos, mejor dicho, esas sustancias que no son para nada buenas. Y eso hace que se revele un poco más su temperamento. Y también de que años más tarde haga preguntas muy incómodas. Por ejemplo, en Stanford preguntaba, ¿algunos de ustedes consumen LSD? ¿O algunos de ustedes sois? ¿Ya? Y entonces, esto era un poco raro, pero ese era su carácter. Años más tarde, ya a punto de fallecer, dijo, ese es mi carácter, así soy yo. Bueno, entonces, ya vamos específico. Él entra a Reed, la universidad. Él básicamente peleó con sus padres para que llegara a Reed y luego se fue. Sí, se fue.
por el hecho de que no le agradaban las materias que veía y, y qué más que decir, o sea, se fue. Luego estaba trabajando en Atari. Wozniak, su amigo que lo conoció debido a que Jobs era compañero del hermano menor de Wozniak, pues ahí supieron que ambos tenían el mismo gusto por la electrónica y se fueron a un grupo, a una cafetería llamada Hembury Group, algo así era, que ahí iban los aficionados a la electrónica, aquellos hackers que ya se conocían en aquel entonces. Sí, pero antes de eso Jobs se había ido a la India, un viaje gurú, y esto es porque él siempre había rechazado a Dios, al menos en su adolescencia, su adultez, por ahí, porque había necesitado una figura importante que defendía los derechos humanos, los derechos de las personas afroamericanas. En ese entonces ese era el mayor revuelo en Estados Unidos. Entonces él juzgó a Dios porque se llevó a una persona que defendía los derechos. Y pues bueno, entonces él se fue a la India a buscar un gurú junto a su amigo Daniel Kotke, que luego fue a trabajar en Apple. Y aquí quiero que recuerden muy bien este nombre, porque más adelante veremos cómo es esta persona. Y pues bueno, entonces llega, conoce a Wozniak, crean el Apple 1, pero el Apple 1 simplemente lo que hace Wozniak es mostrar la placa y que lo hagan los demás compañeros de aquella cafetería. Ahora, porque ellos tenían una regla, no vender, no vender. Pero ahí estaba también un joven Bill Gates, que él había diseñado un proyecto llamado BASIC del Altair. El Altair era básicamente armar tu ordenador, sí, era un kit para armar un ordenador. Y él había dicho, no, no es justo que hagan copias porque me tienen que pagar, fue un trabajo, ¿sí? Y a partir de eso es en donde Jobs dice a Wozniak, hey, hay que vender, ¿sí? Estamos creando algo que va a cambiar el mundo, va a innovarlo y hay que venderlo. Y así fue, fueron vendiendo y ahí es donde se vio que Jobs le gustó demasiado que fuera estéticamente bien sus productos de Apple. Empezando que el Apple 1 sí, no fue nada bueno porque pues era una placa y lo demás simplemente era una montura normal, no era para nada perfecto. Pero ya en el Apple 2 ya cambió todo, se veía mucho más brillante, un metal más o menos brillante, pero no era metal. Y incluso cuando tenía ahí como unos surcos, ¿sí? Jobs los limaba con el fin de que quedara bien. Y esto es algo que más adelante se va a ver cuando él esté ya en Apple, ya cree esa compañía. Entonces, eso es algo característico de Apple a día de hoy. Ustedes saben que es un teléfono que muchas personas van a decir que es elegante, y está en la verdad. Es un teléfono elegante. Entonces llega y ya ahí finalmente necesitan cómo crear la compañía. Y ahí crean Apple Computers, pero necesitaban un socio, ¿ya? Y ese socio, pues, para que diera una inversión y ellos pudieran vender. Y ahí es donde llegó Mike Markula. Mike Markula fue la primera persona en apostar por Apple, invertirlo en él. Invirtió $250,000. Y ahí es donde él pasó a ser un directivo. Y básicamente las acciones de ellos bajaron. Antes era 50-50, pero ya cuando ya entró Mike Markula, dijo, no, pues divídanse ustedes un 7-14, creo que era por ahí. Y lo demás es para los siguientes accionistas que vengan, que sean directivos, todo ello. Entonces, pasa el tiempo, llegaban más personas y lo que querían era que Jobs quería innovar. Ya estaba en ese entonces el Apple II. El Apple II ya estaba básicamente sustentando a Apple y Wozniak estaba en ello. Y en ese entonces Jobs ya tuvo pues un problema con su pareja. Y había quedado embarazada en 1978 y ahí nació Lisa Brennan. Y pues Jobs al principio se negó, pero él creó una computadora que se llamaba como su hija, Lisa.
pensaban ponerlo acrónimo, pero no era el mejor. No le dejaron que él mandara en el grupo de Lisa, pero entonces él se peleó con otra persona que ayudó mucho en el papeleo, Raskin, sobre el Macintosh, porque este quería hacer un ordenador barato, pero de poca potencia, y eso a Jobs no le gustaba. Quería darle lo mejor al cliente. Pero él siempre tenía un pensamiento: el cliente nunca tiene la razón. Y eso lo vamos a ver más adelante con el caso del iPod, iPad y iPhone. Entonces llega, pero antes de todo ya necesitaba un presidente. Tenía a Mike Scott, pero Mike Scott por ahí es que le decía a Jobs que se calme, porque ambos tenían la misma actitud, pero no era tanto, no hacía mucho. Y aparte de ese señor ya estaba muy, muy enfermo, ya para 1985, 84, por ahí, y recurrían a sustituirlo. Pero ¿a quién debían? A John Sculley. En ese entonces era el ejecutivo de Pepsi. Y Jobs se le hace una pregunta, que de hecho es muy interesante en la imagen, en esta de acá, que dice, con John Sculley en el Central Park, y le dice: ¿tú prefieres vender agua azucarada o innovar? Bueno, o cambiar el mundo. Y eso es algo que llevó a que él cambiara, a que John Sculley dejara atrás Pepsi y que fuera Apple. Pero básicamente luego se arrepintió. Al inicio iban bien, pero ya también la actitud de Jobs era un poco inmadura. Siempre era como alguien que insultaba, pero también, y aquí quiero que recuerden algo, él explotaba muy bien a sus trabajadores. ¿Sí? Porque si ellos decían: no, yo no puedo hacer esto, ellos decían: no, tú sí puedes. Así un poco patán y todo, yo no lo voy a decir, pero él los hacía que pudiera, y eso era el campo de distorsión de la realidad. Él convencía. Eso lo usó con Wozniak, porque para el juego de Atari él dijo en 4 días, y eso no podían hacerlo en 4 días, eso eran meses, pero él dijo: tú sí puedes, Wozniak, tú sí puedes. Y pues bueno, ahí llega, él toma el poder del Macintosh, él lo va creando, pero toma mucho tiempo el Macintosh, pero demasiado tiempo. Y el Macintosh se fue en 1984. Ya en 1983 fue Lisa, él perdió una apuesta, pero en 1985 fue su peor año, porque él pues fue destituido de su cargo, ya por serios problemas que él tenía. Pues él trataba muy mal a las personas, se creía el presidente cuando Sculley era el presidente, pero Sculley no hacía muy bien su trabajo, porque el chiste era que pusiera orden a Jobs, que lo pusiera en su lugar, y no hacía eso. Pero porque Jobs tenía ese campo de distorsión de la realidad y lo hacía ver como un amigo que podía confiar. Pero luego, cuando lo destituyó, se acabó la amistad ahí. Cualquier cosa que fabricó Sculley, que lo sacaran, pero cuando él regresó. Ahora, cuando Apple salió a la bolsa, si se acuerdan de Daniel Kottke, pues bueno, cuando Apple salió a la bolsa, Jobs a sus amigos que lo apoyaron durante mucho tiempo, como Daniel Kottke en su viaje de India, luego en Apple cuando trabajaba en el garaje, cierto, me olvidé de decir eso. Apple inició en el garaje cuando se fabricó el Apple II, y de hecho Markula los buscó allá, lo cual se vio impresionado del sistema, pero no de cómo se veían los dos trabajadores en ese entonces, Jobs y Wozniak. Wozniak se veía, ya era un hombre mayor, pero con un carácter medio infantil, y Jobs, por su pensamiento hippie, lo que ganó en India, pues no se bañaba, tenía el cabello largo, iba descalzo, barba larga, delgadísimo, y de paso, dieta vegana, que eso le afectó mucho en el futuro, porque cuando ya tenía que recurrir a la carne, pues ya no quiso cambiar. Entonces Daniel Kottke tuvo un problema porque no le dieron las acciones, por lo menos un pequeño porcentaje que necesitaba. Incluso por haber apoyado a Jobs, pero Jobs no quiso dar. Tal vez no fue como Wozniak, no fue como Bill Atkinson, que él desarrolló la interfaz del Macintosh, no fue como Rod Hall, que él puso un sistema de ventilación en el Apple II, pero sí fue una persona que lo ayudó durante mucho tiempo, lo ayudó en su etapa de rebeldía, y simplemente no le quiso dar las acciones. Pero ahí estaba Wozniak para ayudar a todos.
Y, y me van a disculpar, pero Steve Jobs era porque básicamente no ayudaba a sus amigos. Quiero comentar es que simplemente eso hubo problemas, porque luego Daniel Cook estaba resentido, le reveló una revista lo que Jobs había abandonado a su hija, y eso afectó mucho a Jobs. Y pues bueno, ya eso fue un punto en donde ya Jobs estaba mal, daba una mala imagen y no tenía más que otra que irse. Así que en 1985 se fue de Apple, pero aquí hay algo que destacar. Él no descansó, lo que quería era regresar a Apple. Lloró y todo, pero con el equipo de Macintosh le dijo, ustedes apóyenme, dimitan, y yo voy a construir un ordenador para la educación. Sí, porque en ese entonces tuvo una conversación con un científico de premio Nobel, y entonces le dijo, ¿usted no piensa utilizar un ordenador para sacar los cálculos de sus teorías y todo eso? Dijo, no creo que los ordenadores puedan en la actualidad, y es en donde creó Next. Pues bueno, Jobs utilizó esta empresa, la creó, pero no fue un éxito. Y cuando se lanzó en 1988, pues fue un fracaso. ¿Para qué decir? Fue un fracaso. Pero ellos tenían un sistema operativo muy bien hecho, en el cual Microsoft se peleó. Y ya para ese entonces la relación con Bill Gates y Jobs estaba en ruptura, porque ambos sí colaboraron para el caso del Macintosh, de que creara una interfaz, un software en donde se pudiera utilizar Microsoft en Macintosh. Ahora, ¿cuál fue el problema? Cuando Jobs buscó el Macintosh, ¿sí? Cuando aún ni siquiera estaba en su mente, él visitó el Xerox PARC. Ellos vieron la tecnología, cómo se veía la interfaz, cómo iba fluido, ¿sí? Tal vez ahora ya no parezca algo novedoso, pero en ese entonces era muy novedoso esa tecnología. Y Jobs supo que tenía que hacer algo mucho mejor que Xerox PARC. Y también explotar, porque si esa marca no hacía nada, él tenía que hacerlo. Y entonces ese fue su error, porque básicamente muchos decían, básicamente fue a extorsionar a la tecnología de Xerox. Y eso Bill Gates, pues, se lo encaró. Y esa es la razón por la cual en el Windows 2.0 ya tenía la interfaz del Macintosh, literal. Y aparecía siempre como las ventanas plegadas que se ve hoy en día. Pues eso entonces no existía. Y Bill Atkinson desarrolló eso. Entonces ya se llevaban muy mal, Bill Gates criticaba a Next, pero Jobs logró lo que quería, vender Next a Apple para regresar. Y lo hizo en 1997. Pero antes de eso, hablemos de Pixar, sin dudas lo mejor. Y para mí es los capítulos más divertidos para mí, porque yo siempre adoro las películas de Pixar. Eso empezó lo de Lucasfilm, ya estaban de mal en peor. Y Jobs decidió comprar Pixar. Si bien no estaban de acuerdo Ed Catmull, porque él era pues el líder junto a su amigo, pues decidieron que era lo mejor, porque estaban de mal en peor. George Lucas lo que quería era desaparecer, no les quedó de otra que aceptaran la compra de Jobs. Ahora, si estaba en problema, Ed Catmull fue el que se quedó de largo, y ahí es donde conocieron a John Lasseter. John Lasseter, pues él ya se había ido de Disney, lo había destituido, a pesar de que él era una persona que sabía mucho del dibujo. Y pues bueno, se fueron, contrataron a Lasseter y ahí es donde se hizo la magia. Pixar tenía una interfaz genial. Sí, estaba bien claro que Jobs lo que quería era que con Pixar quería vender esa interfaz, quería vender incluso las máquinas. No fue un éxito porque eran carísimas. Eso solo lo utilizaban los diseñadores. Entonces él dijo, hay que hacer películas. Sí, porque Lasseter ya había hecho un cortometraje al estilo Toy Story, pero no era Toy Story, era un muñeco que cobraba vida. Entonces ahí es donde ya un año después se creó Toy Story. Y ahí fue el boom, porque como lo dijo Jobs, era algo que un humano no lo podría replicar. Eso era imposible prácticamente. Y así fue un éxito, pero también se pelearon con Disney, porque Disney decía que no, Pixar no es necesario. Incluso se pelearon con Jeffrey Katzenberg,
Ya muchos, si saben eso de Pixar y DreamWorks, ya sabrán quién es. Que básicamente él fue destituido porque simplemente no cumplió las expectativas. Porque él decía, no, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer a Woody de esta manera, tienen que hacer a Buzz de esta manera. Pero, ¿qué era lo que tenía? Nada, le cambió todo el personaje a lo mal. Tuvieron que repetir y repetir el guión hasta que quedara perfecto. Ya sabemos, Katzenberg se fue, creó DreamWorks con Spielberg y otro. Y ahí siempre iba donde Jobs para pedir disculpas y solo fue ya ahí de una manera como que yo no copié lo tuyo, porque él había copiado hasta incluso el guión de Bichos, porque Lasseter, su inocencia, le había dicho. Y ya cuando ya tuvo el éxito de Shrek, se acercó a Jobs y dijo, créeme, yo no he copiado nada, no soy un copión, yo soy una nueva persona. Pero Jobs simplemente dijo, nah, vete. Y la verdad es que es muy interesante cómo Jobs logró literalmente estar en un punto muy bajo, donde perdió a su empresa, porque de hecho le había dicho a Scully que había una persona, creo que era de Canon, que había perdido su empresa, y ahora era Scully quien le arrebató su empresa. Scully se fue en el año 93, luego fue otra persona que no es muy destacable porque básicamente no cumplió y fue destituido, y ahí entró Gil Amelio. Gil Amelio era básicamente, sabía hacer muy bien su trabajo, pero había ciertos problemas. En la presentación, la conferencia en la cual Jobs siempre se destacaba, por ejemplo en el Macintosh se destacó demasiado porque utilizó muy bien la publicidad de 1984, que luego le hicieron la contra ya en el siglo XXI. Pues es muy destacado porque eso siempre lo hizo considerarse como alguien muy perfeccionista. Líder de la contracultura, sí, pero él llevaba la perfección a otro límite. Por esa razón muchos compraban el iPhone. Y hay algo que destacarse. Los productos de Apple tienen su sistema operativo, el iOS, y eso siempre Jobs lo vio así. Porque él siempre quería que el software y el hardware estuvieran integrados. Incluso cuando tuvo que hacer un software del Macintosh en productos de Windows, él se sintió mal porque eso no era lo suyo. Pero igual tuvo que hacerlo. Y a esto es lo que voy. O sea, eso es algo que se ha destacado en Apple. Su sistema operativo, el ser literalmente únicos. Lo que quiero decir es que Jobs logró mucho con Apple y a la vez con Pixar, porque es cierto que tenía problemas con Disney, pero Jobs logró convencer, ya cuando se fue Michael Eisner, que él siempre decía que no necesitaban a Pixar porque ellos creaban buenas películas cuando en realidad nada, estaban de mal en peor. Ya eso ya no era la innovación, eso ya no era un cambio del mundo, estaba en retroceso porque era animación 2D. Es bonito y todo, pero ya en esa época ya querían un cambio. Estaba Pixar. Cuando se fue Michael Eisner, entró ya otro presidente y a él sí le encantó mucho el trabajo de Pixar. Y dijo, Jobs, o sea, haces un buen trabajo. Y he visto muy bien los animadores de Disney lo están haciendo fatal. Yo necesito comprar a Pixar. Y compraron a Pixar. No esperaron a nadie porque Lasseter, Campbell pasaron a ser Lasseter, presidente del diseño, y Campbell era el que dirigía. Y a esto es lo que voy, o sea, Jobs supo levantar literalmente a empresas muertas. A Canon lo levantó, pero Canon no le ayudó para una interfaz del iMac. No le ayudó para un software del iMac, perdón. También ayudó a Pixar a levantarse. Y también su propia empresa cuando regresó en 1997, después de que Gil Amelio hiciera una conferencia detestable para muchos de los consejeros que lo sustituyeron. Y aquí Jobs le dio un gran consejo. Le dijo lo siguiente: mira, te han destituido, eres una gran persona, sabes hacer bien tu trabajo, pero yo te recomiendo que te tomes un descanso, que disfrutes de tu familia, porque cuando yo salí de Apple, yo enseguida quería regresar, yo nunca descansé. Y cabe recalcar que un año después de la salida de Jobs, su madre había fallecido y él fue a buscar a su madre biológica, a su hermana biológica, Mona Simpson. A su padre biológico no lo quería ver. Pero Jobs siempre quería eso de querer regresar a Apple.
Y él siempre se mantenía ocupado. Creó Nets, compró Pixar, lo levantó, que era muy bien su trabajo, a pesar de los tratos que daba a todos, pero él explotaba muy bien a sus trabajadores y también les hacía ver sus habilidades. Sí, porque ellos decían, no, esto es lo que yo puedo hacer, pero ellos decían, no, tú puedes hacer más, y literalmente lo hacían. Y esto es lo que yo quiero rescatar. Regresó en 1997 y literalmente crearon un nuevo dispositivo, iMac. En ese entonces, en el 2000 ya estaba lo de la música, ahí se creó iTunes, sí, porque también estaba en contra de que se copiara, se clonara, piratería básicamente. Por eso iPhone es considerado como un sistema en donde no se puede piratear, ya, entonces él siempre estaba en contra de eso. Él ofreció iTunes, convenció a muchos y eso es lo que se puede decir de Jobs. Él supo convencer, supo vender, supo negociar. Sí, a pesar de que durante su juventud él casi no negociaba porque él era como, no, no me gusta, no, eres una M. Sí, o sea, así era Jobs. Pero ya luego fue madurando a partir de ese despido, a partir de lo que le sucedía. Pero eso llevó a que literalmente Apple pasara de unas acciones muy bajas, porque llevaba perdiendo, literalmente ya estaba casi en la bancarrota, allá de nuevo subir a la cúspide donde estaba. Volvió a superar a Microsoft, a su mayor rival lo volvió a superar en los 2000, imagínense. Jobs innovó. Sí, habían teléfonos con teclado, con BlackBerry, Nokia, pero Jobs decía no, eso ocupa mucho espacio en la pantalla. Nosotros queremos que haya espacio en la pantalla. Y es donde se creó el teclado digital. Ahí es donde se crearon las interfaces de deslizamiento, inercia. Eso fue en el iPod. Y fue una maravilla, fue una innovación. Jobs hizo muy bien lo suyo. Y es cierto que hubo ciertos problemas, como en la bolsa, en donde él cambió mucho ya cuando Apple ya estaba literalmente perdiendo acciones porque él hizo un despido, porque estaba perdiendo demasiado. Ya saben, por algunos enemigos como Gates, que una vez cuando presentaron el iPod, le enseñaron a Gates y dijo, esto corre para el Macintosh. El Macintosh ya, ese entonces ya no existía. Ya estaba el iMac. Pero bueno, así es el señor Gates. Pudo copiar todo, pudo ser un ladrón, pero era un astuto, un pillo astuto, se volvió el hombre más millonario durante varias décadas. Y como dijo Jobs, Gates no era un hombre de producto, era un hombre de negocio. Por eso es que él se volvió el hombre más rico. Apple hoy en día es muy querida, a pesar de ser muy caro, a pesar de que muchos digan, no, es que es mala calidad, se rompe enseguida. Muchas personas quieren Apple. ¿Por qué? Por su exclusividad. Porque eso es lo que vendió Jobs. Un sistema operativo, software, hardware integrado. Y también, ¿se acuerdan de lo que el cliente no tiene la razón? Pues bueno, en el iPhone muchas personas querían tener esas páginas, esas páginas mundanas, esas páginas que no son para nada recomendables, porque te consumen el cerebro. Y entonces Jobs dijo, no, el cliente no tiene la razón, porque si eso hubiera sido Ford, nunca hubiera creado un auto. Hubiera más bien un caballo, porque eso es lo que querían los clientes. Y así fue. Jobs quería darle la sorpresa al cliente, quería decirle, no, no es lo que tú esperas, no es lo que tú quieres, es lo que yo quiero, es lo que te voy a mostrar. Si tú quieres eso, cámbiate a Android. Pero yo esto es lo que quiero porque quiero que ustedes sean pues clientes bien, no que sean como Android. Y quiero que estén bien y cómodos con lo que yo venda. Y pues bueno, eso estaba muy bien, pero luego recordemos que en el 2000 ya pasó lo del diagnóstico de cáncer, en 2003 le diagnosticaron. ¿Se acuerdan de la dieta vegana? Pues eso le afectó mucho, porque él no quiso aceptar una operación, comía brotes, verduras, y fue lo peor. Fue lo peor porque lo debilitó de una manera extraordinaria. Yo lo que quiero es que literalmente su pensamiento, un poco zen, hizo que él dejara lo que le podía salvar. Y en 9 meses básicamente ese cáncer se fue expandiendo. Le tenían que hacer una operación llamada simple, que era simplemente cortar una parte del estómago,
el páncreas, pero decidieron que le cortaran una parte del páncreas. No podía sintetizar proteínas, por lo que eso era muy mal, porque pues no podía comer tanto. Y luego, años después, le afectó el hígado. El hígado. Y tuvo que esperar listas y listas. A pesar de ser el hombre millonario, no podía saltarse. Tuvo que esperar lista para un trasplante de hígado. Pero ya más adelante, cuando ya se fue enfermando y deteriorando, pues ya no quería tomar los antibióticos que hacían que ese hígado trasplantado sea compatible con su organismo. Y la verdad es que el penúltimo capítulo, el tercer asalto, es muy, pero que muy triste. Porque Jobs tenía mucho que innovar aún, pero ya estaba de mal en peor. En 1998 él contrató a Tim Cook y básicamente ese fue ya el futuro, porque él supo que Tim Cook era literalmente la persona que debía seguir consumando. Era una persona que se dedicaba al 100% a Apple y de hecho permaneció soltero. En ese entonces no se sabía por qué, hoy en día ya se sabe. Y él simplemente dijo, Tim Cook tiene que ser mi reemplazo ahora. Él simplemente recordó que fue una tristeza, porque una vez más se alejaba de la empresa, dejaba Apple, pero ya no como en 1985, que lo dejaron, sino que él dejaba por una enfermedad. ¿Qué os puedo decir? Innovó, hizo muchas cosas. Fue una persona que literalmente cayó las bocas a muchos y que logró ser una figura en el mundo, en la tecnología. Y a eso es lo que voy. ¿Por qué a este libro le puede gustar a los empresarios? Pues bueno, yo diría que primero porque supo levantar a una empresa. Sí, supo levantar a empresas en bancarrota. Pero también es porque él siempre tuvo la confianza en sí. Él siempre supo lo que él estaba haciendo y a cuánto debía venderlo. Porque si se quedaba con el pensamiento de Wozniak, ¿a dónde quedaban? Literalmente, ellos lo hacían para crearlo gratis. No. Y fue el momento en donde Jobs supo explotar muy bien. A ver, hay que aclarar que tampoco no se recomienda que sea muy estricto o vulgar, pero que si se va a tener a unos empleados y tú sabes muy bien su potencial, trata de explotarlo lo más que puedan, porque ellos también van a saber que ellos pueden llegar mucho más que su límite. Y así fue, varios empleados de Jobs decían, no, este tipo es muy serio, incluso hay uno que le generó esquizofrenia, porque no podía dormir durante la creación del Macintosh, pero Jobs luego se arrepintió por ello. Y sí fue muy fuerte, ese fue un caso muy raro, pero lo que voy es que básicamente varios empleados decían, Jobs hacía explotar demasiado y todo, pero literalmente hizo que llegara más a que sus límites. Ellos ni siquiera se lo creían. Wozniak no creía que él podía terminar un juego en 4 días. Los de Macintosh no creerían que ellos podían terminar algo con una interfaz tan completa en 2 años. Sí, 18 meses. O sea, a eso es lo que yo voy. Él supo saber negociar, saber explotar muy bien, pero muy bien a sus trabajadores, a sus ingenieros. Tal vez como persona sí fue muy mal, pagó mucho, no agradeció mucho a esos amigos que lo apoyaron, pero como un empresario logró mucho. Está bien que no se dio un descanso y tal vez por eso él creía que en 1997, cuando estaba estresado con Pixar y Apple, le pudo haber iniciado el cáncer. Entonces, por esa razón, hay algo que se podría rescatar, que es darse un descanso. Sí, por algo son las cosas y hay que darse un descanso. Como persona, se podría rescatar enseñanza. Primero, haz lo que tú quieres seguir, aunque las personas no entiendan, aunque los demás no entiendan. Sí, porque empezamos con un joven que fue hippie, olía mal y todo, pero luego terminamos con una persona que terminó siendo millonario. No le gustaba la filantropía, pero revolucionó al mundo, la tecnología. La segunda, abrazar las imperfecciones. Yo sabía que no era perfecto. Jobs lo sabía muy bien, pero él entendió sus errores y progresó. La herramienta principal para tomar decisiones importantes
El cuarto era valorar los detalles. Hay que recordar que Jobs siempre valoraba los detalles tanto externos como internos. Él por afuera se veía muy bien el Macintosh en ese entonces, y también quería que por dentro toda la placa, todo se vería bien. Y eso fue lo que él hizo. Así él mismo decía, su propio padre dijo que un carpintero nunca arma o nunca construye pues una vitrina bueno, una vitrina, cualquier cosa, y lo de atrás utiliza madera mala. No, tiene que usar todo bien, ¿sí? Si por afuera se ve bonito, por adentro también. Y eso se ve en iPhone, ¿sí? En todos los productos de Apple, básicamente. Y por último, y menos importante, es siempre pensar más allá, ¿sí? Si hay algo que siempre se destacó Jobs, es siempre pensar más allá. ¿Qué es lo que pasaría en el futuro? Cuando una vez pasó lo del Macintosh, que él quitó la bandeja de CD para poner una ranura, desde ahí cambió su pensamiento, porque él ya pensó más en el futuro. Dijo, está bien, si yo voy a lanzar el iPod y esto va a hacer que varias personas vayan a la piratería, no, tengo que hacer algo. Y ahí es donde se creó el iTunes. Sí, entonces eso es algo que siempre se rescata de Jobs. Pensó más allá. Fue muy bueno las negociaciones con los demás. Ahí en Sony y Warner fue bueno. Sony tenía todo el dinero para crear algo como iTunes. Pero Jobs supo explotar muy bien eso. Negoció con Warner. Negoció también con varias revistas cuando se creó el Apple Store. El iCloud, imagínense. Antes él decía en 1998, cuando estaba el iMac, que sería el centro digital. Pero ya cuando ya estaba en el 2008, dijo que ahorita iba a ser la nube. Y estaba el iCloud. A pesar de que antes conocido como MobileMe era un fracaso, luego fue una maravilla. Y eso es lo que se quiere rescatar de Jobs. En conclusión, Steve Jobs tal vez no haya sido una muy buena persona. Muchos dicen que él se buscó la muerte a sí mismo. No cambió la dieta, no aceptó operación, no aceptaba que lo revisaran, nada de eso. No iba a conciertos benéficos, a reuniones benéficas, no apoyaba la filantropía, pero dejó una huella que él siempre quiso. Una huella en la tecnología, en el mundo, lo innovó. Algo que le dijo a Scully, que si quería cambiar el mundo, pues él lo cambió por su cuenta. Después del fracaso de Scully, después del fracaso de Amelio, él logró levantar una compañía, varias compañías, y Apple se pudo pues decir, hey, superamos a Microsoft, que por tanto tiempo nos había ganado. Y a eso es lo que yo quiero decir. Jobs, sí, como persona estuvo mal, pero como empresario estuvo muy bien. Bueno, espero que les guste el video, que en los comentarios me escriban si ya lo han leído o no, lo van a leer. En el próximo video voy a estar ahí subiendo más videos. Que me apoyen, por favor, que hay muchos canales de política que salen y ya a la semana ya tienen 1000 suscriptores. Yo ya llevo 3 años casi y tengo 50 suscriptores. Por favor, apóyenme, que yo voy a estar subiendo más videos a la semana, a la siguiente, incluso cuando entre a la universidad. Así que tranquilos, que yo seguiré aquí subiendo videos y hasta la próxima. Bye bye. Gracias.